Estimados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a calcular una armadura utilizando el método de la carga unitaria, pero la vamos a usar para armaduras isostáticas. Para el cálculo de armaduras hiperestáticas es un poquito distinto, pero digamos que en general el procedimiento se mantiene tal cual yo lo voy a explicar ahora, ¿ok? Este ejemplo lo he obtenido de este libro bastante chévere de análisis elemental de estructuras de Norris y Wilbur. Ahí lo pueden ver ustedes. Un libro bastante bonito. Entonces nos piden calcular el desplazamiento en D. Nos piden tanto en dirección X como en dirección Y. ¿Okay? Yo no sé cuánto va a ser ese desplazamiento. Vamos a llamarle así, delta X y delta Y. ¿Okay? Entonces, entiéndase de que si hablamos de armaduras, es muy importante de que ustedes tengan sus conocimientos claros sobre cálculo de armaduras tal cual. Es decir, cómo calcular las fuerzas internas en cada uno de estos elementos. Cómo calcular reacciones, también es muy importante. El otro punto importante tiene que ver con el cálculo de las armaduras, ¿no? Por ejemplo, que muchos de ustedes pueden indicar, ¿no? Ingeniero, yo veo acá un apoyo fijo y veo acá también un apoyo fijo. Entonces, uno podría pensar quizás que es una armadura hiperestática. ¿Por qué? Porque de las ecuaciones de la estática uno tiene tres ecuaciones, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos con respecto a un punto es igual a 0. Hasta ahí no hay ningún problema, son tres ecuaciones. Y acá yo veo cuatro incógnitas, 2 en este nodo A y 2 en ese nodo E. O sea, 2 más 2, 4. Podríamos indicar que es de grado hiperestático 1, pero no. En armaduras, al igual que en vigas y en pórticos, este término de rótula también se usa bastante. Para armaduras, rótula, la rótula es aquel punto donde yo puedo separar la estructura en dos partes. Por ejemplo, el nodo D. El nodo D me separa a las estructuras en dos partes. Miren ustedes, esta parte y toda esta parte. ¿Okay? Por más que uno pueda pensar de que este elemento solo pues no se considera como una estructura, pero sí. Bueno, sería como una subestructura, ¿verdad? Todo esto. Entonces, eso es la rótula. Es aquel punto donde yo puedo separar en dos la estructura. Entonces, en esta armadura tenemos una rótula, que sería el nodo D. Entonces tenemos tres ecuaciones de la estática y una de la rótula. Así que podemos indicar de que la estructura es isostática, o la armadura es isostática. ¿Okay? También, otro punto importante. Hay que considerar el término de fuerzas externas. Esto también es muy importante. Por ejemplo, cuando hablamos de reacciones, necesariamente no las consideramos como fuerzas externas. ¿A qué consideramos nosotros netamente como fuerzas externas? Son, por ejemplo, aquellas fuerzas que estén actuando en los nodos que no sean apoyos. Por ejemplo, esta fuerza de 60 toneladas. ¿Okay? Esa fuerza sería una fuerza externa para el ejemplo. ¿Por qué hablo de esto? Porque yo lo voy a usar dentro del método de la carga unitaria. ¿Okay? Entonces, una vez dicho esto, vamos al procedimiento de cálculo. ¿En qué consiste este método de la carga unitaria? ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Cuál es el procedimiento que hay que seguir para calcular las estructuras de forma correcta usando el método? No es muy complicado, ¿ya? Pero es muy importante, ojo, nuevamente acá lo voy a recalcar, es pero muy importante que ustedes ya tengan conocimientos de cálculo de armaduras, es decir, cálculo de fuerzas internas principalmente. Y luego pues obviamente cálculo de reacciones, sumatoria de momentos, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hasta cálculo vectorial también sería relativamente importante. ¿Está bien? Entonces, el procedimiento es el siguiente. Vamos a considerar dos tipos de fuerza. Una fuerza que así lo estoy llamando yo, N mayúscula, que son todas las fuerzas internas debido a una carga externa, ¿correcto? Ahora, ¿dónde está esa carga externa? Eso es lo que nosotros vamos a colocar. Es la carga externa justo la que nos da como dato el ejemplo, ¿no? Esto es de 60 toneladas fuerza, ¿ok? Entonces, esa carga de 60 toneladas fuerza obviamente me genera fuerzas internas en cada uno de estos elementos, ¿está bien? Entonces, a esas fuerzas internas de cada uno de esos elementos yo les voy a denominar como N mayúscula. Obviamente, el elemento AC es, digamos, N mayúscula AC, elemento CD, N mayúscula CD, así para cada uno de los elementos, ¿ok? Hasta ahí yo creo que no hay ningún problema. Ahora,
Para yo poder calcular algún desplazamiento en cualquiera de los nodos que a mí me lo pidan, el procedimiento es el siguiente. Tengo que colocar una carga unitaria, justo como el nombre del método lo indica, ¿no? El método de la carga unitaria. Voy a colocar una carga unitaria en aquel nodo donde me pidan calcular el desplazamiento. Por ejemplo, si a mí me piden calcular el desplazamiento en el nodo D, ¿ok? Ya primero voy a identificar el nodo. El nodo es este de acá, el nodo D, ¿correcto? Ya está. Entonces ya identifiqué el nodo. Ahora, ¿qué me piden? ¿El desplazamiento en X o el desplazamiento en Y? En este caso me piden ambos. Vamos a hacerlo para uno y luego ya ustedes lo pueden hacer para el otro, ¿ok? Por ejemplo, yo voy a querer calcular cuánto es el desplazamiento en Y de este nodo D. ¿Cómo? Voy a calcular un desplazamiento vertical, ojo, la carga unitaria que yo voy a colocar justo en el nodo D también tiene que ser vertical. Si yo quisiera calcular un desplazamiento horizontal, la carga unitaria lo coloco de forma horizontal también. Entonces, como yo quiero calcular este desplazamiento vertical, por lo tanto coloco una carga unitaria vertical de una unidad, una tonelada fuerza. Obviamente dependiendo de las unidades en las que estamos trabajando en tonelada fuerza, metro y centímetro. Entonces la carga que está en unidades de fuerza vamos a colocarla una tonelada fuerza. Quizás también ustedes se puedan preguntar, ingeniero, ¿siempre voy a colocar vertical hacia abajo? No, ustedes realmente pueden colocarlo incluso vertical hacia arriba, no hay ningún problema, ¿ok? En el cálculo ya uno va a ver si es que eso está mal o está bien. Por ejemplo, si en el cálculo mi desplazamiento vertical en D me resulta positivo, quiere decir que va en la misma dirección de la carga unitaria que he colocado al inicio, es decir, va hacia abajo. Si mi desplazamiento vertical en el cálculo me resulta negativo, no quiere decir que esté mal, simplemente quiere decir que va en sentido contrario a la carga inicial. Es decir, si mi carga unitaria va hacia abajo y mi desplazamiento es negativo, quiere decir que va en sentido contrario a esa carga unitaria. Es decir, mi desplazamiento sería en realidad hacia arriba. Esto es lo que vamos a ver con el tema de los signos. ¿Está bien? Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Bien, entonces una vez que yo he ubicado ya la carga unitaria en el punto donde quiero calcular mi desplazamiento y además la dirección o el sentido, que es en este caso una dirección vertical, ya tengo colocado la carga por acá, esta carga unitaria me genera esfuerzos o fuerzas internas nuevamente en cada uno de estos elementos. ¿Está bien? Entonces, a esas fuerzas internas de estos elementos que me genera esta carga unitaria, a esas fuerzas internas yo lo voy a llamar con una letra N minúscula. La idea simplemente del método es calcular primero los valores de N, que son las fuerzas internas generadas por una carga externa, y luego los valores de N minúscula, que son las fuerzas internas generadas por la carga unitaria. Y luego de esto ya podemos calcular nosotros el valor del desplazamiento que nos están pidiendo. La expresión para calcular este desplazamiento no es muy complicado, simplemente es igual a una sumatoria, ¿ok? ¿De qué? De N mayúscula por N minúscula multiplicado por L, todo sobre E por A, ¿ok? Donde ya saben que N mayúscula pertenece a este esquema, N minúscula pertenece a este esquema, L es la longitud de cada uno de los elementos, E es el módulo de elasticidad y A es el área de la sección transversal. Como ya les había indicado, primero vamos a calcular las fuerzas internas de cada uno de estos elementos, considerando, ojo, acá no lo he colocado, que esto es N mayúscula y esto por acá es N minúscula, ¿okay? Una buena práctica para este tipo de cálculos es considerar de que todas las fuerzas en cada uno de los elementos está trabajando a tracción, o bueno, suponer que trabajan a tracción. Si nosotros hacemos eso, quiere decir que las fuerzas, teoría de cálculo de armaduras, todas las fuerzas están saliendo de los nodos, ¿ok? Coloco la carga externa de 60 toneladas y coloco las fuerzas internas en cada uno de esos elementos, saliendo del nodo para considerar que son cargas a tracción. Ojo, no estoy diciendo que van a estar a tracción siempre, simplemente es una suposición mía, ¿ok? Y por acá lo mismo, ¿no? Las cargas internas para esta carga unitaria vertical. ¿Está bien? Entonces, nuevamente esto ya es cálculo de armaduras, no tiene nada que ver con el método de la carga unitaria. Esto ya es cálculo elemental de armaduras del curso de estática. Entonces, para este cálculo, pues, por ejemplo, si yo quisiera calcular la fuerza interna en el elemento ED, el elemento ED podría ser, digamos, un corte separando todo esto
y simplemente pues tomaría momentos con respecto al nodo A o al apoyo A. La fuerza ED por su brazo al punto A, que es 12 metros, es igual al aumento que me genera pues esta fuerza de 60 toneladas. Sería 60 por su brazo, que sería 6 metros. Por tanto, esa fuerza sería, o esa fuerza interna sería 30 toneladas fuerza. Entonces, como es positivo, quiere decir que está bien, ¿no? La suposición inicial de considerarla como una fuerza de tracción es la correcta, ¿ok? Sí está a tracción. Bueno, esto con respecto, digamos, al cálculo de cuerpos rígidos. Ahora, si yo quiero calcular las fuerzas internas de cada uno de los elementos, simplemente, por ejemplo, vayamos al nodo D. En el nodo D, voy a colocarlo por acá, el nodo. Este es el nodo D. Tengo las cargas, esta que acabo de calcular. Luego tengo esta carga. Y luego tengo esta otra carga, ¿ok? Y listo, ya está. Simplemente esto es NED, que ya está calculado, NCD, y esto es NBD, correcto. Y nada más, hago sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, y obtengo estas dos cargas que me estarían faltando. Y hago lo mismo para cada uno de los nodos. Otra opción sería, por ejemplo, también poder trabajar con el triángulo de fuerzas, ¿no? Como acá tengo 3 fuerzas, yo puedo formar un triángulo, ¿ok? Y en este caso sería pues un triángulo rectángulo, ¿no? Simplemente lo que hago es trasladar cada una de las fuerzas de modo que obtenga yo un triángulo, ¿no? Más o menos así. ¿Está bien? Y bueno, colocando sus direcciones, ¿no? En este caso la fuerza hacia arriba, acá tengo esta fuerza y acá tengo esta fuerza. Ojo que acá es muy importante considerar de que pues estas fuercitas pues tienen que ir una a continuación de otra, ¿no? También teoría del triángulo de fuerza. Hay muchas formas de poder calcular esto. Ojo que esto ya no lo voy a hacer porque tengo ya creo que un par de videos calculando armaduras netamente, o sea, el cálculo nodo por nodo o por método de las secciones o el triángulo de fuerzas, etcétera, ¿ok? Entonces vamos a resumirlo todo esto en una pequeña tablita. Bien, esta es la tablita resumen para el cálculo de esta deformación vertical. Miren, tenemos, bueno, por lo general le voy a indicar más o menos cómo se ordena la tablita, ¿ok? Primero colocamos el nombre del elemento, tenemos estos 6 elementos. Luego colocamos el valor de n mayúscula, n minúscula, L, E y A, ¿ok? En muchas ocasiones, en otros ejercicios, muchas veces el valor de E por A es constante, así que no varía. Por tanto, este E por A no se le suele, digamos, escribir, porque como es constante, simplemente va en la parte inferior de la división, así que, digamos, no tenemos por qué escribirlo nuevamente por acá. Sin embargo, en este ejemplo sí nos brindan el valor de E y el valor de A, que son distintos para cada uno de esos elementos. Entonces, como dato nos brindan de que solamente el elemento de D tiene este módulo de elasticidad. ¿Cuáles son las unidades de ese módulo de elasticidad? Lo voy a colocar por acá para tenerlo en cuenta. E está en tonelada fuerza por centímetro cuadrado, ¿ok? Entonces, yo tengo que ser consistente con las unidades, pues, ¿no? Entonces, N y N en este caso ya están en tonelada fuerza, ¿está bien? El valor de L en el ejemplo está en metros, así que para ser consistente con el resto de unidades, principalmente con el módulo de elasticidad que está por acá, entonces el valor de L para mí lo voy a trabajar en centímetros. Es por eso que todo esto está en centímetros, ¿está bien? Tenemos el módulo de elasticidad, acá algo diferente también. Para ED es este valor y para el resto de elementos es este otro valor, ¿ok? Por eso son distintos. Luego, el área de la sección transversal también nos lo brindan en el ejemplo como dato, entre paréntesis en cada elemento, ¿ok? Así que esto también está en centímetros al cuadrado, ¿correcto? Así que el área está en centímetros cuadrados y las fuerzas N mayúscula y N minúscula están en tonelada fuerza. Por tanto, es lógico pensar de que el desplazamiento o el resultado del cálculo va a ser un valor que va a estar en unas unidades de centímetros. ¿Está bien? Y está, entonces, acá una particularidad, no siempre sale así, y eso lo vamos a ver en la otra tabla de resumen para el cálculo del desplazamiento horizontal. Recuerden que este es el cálculo del desplazamiento vertical. Esta particularidad de que todos los elementos son 0, excepto el elemento ED. ¿Ok? Que nos resulta un valor de más 1. No siempre sale así, pero bueno, en este caso resulta así, pues, ¿no? Y luego, finalmente,
en la parte final de la tablita colocamos el valor de n por L sobre E por A. Porque tenemos que hacer esta multiplicación para cada uno de estos elementos, ¿ok? Entonces, bueno, obviamente como el valor de n minúscula es 0 en casi todas las barras, por tanto, esta multiplicación va a ser 0, 0, 0, 0 y 0. Y la última multiplicación que nos faltaría pues sería esta que está por acá. Esto es pues 30 por 1 por L, que es 450, todo sobre 1.4 por 10 al cubo por el área, que es 18. ¿Ok? Y ya está. Simplemente el desplazamiento vertical, en este caso, de ese punto E o del nodo E que estamos calculando, simplemente es una sumatoria de todo esto. Y esto resulta pues 0.5357 centímetros. Este es un resultado positivo. Esto quiere decir que el desplazamiento vertical que acabamos de calcular, este desplazamiento va en la dirección de la carga unitaria que hemos considerado al inicio. Recuerden que la carga unitaria que hemos considerado al inicio del ejemplo era una carga unitaria vertical hacia abajo. Por tanto, este desplazamiento está bien, es también vertical hacia abajo. ¿Ok? Ya está. Este sería pues el resultado. Ahora veamos la tabla resumen para el desplazamiento horizontal. Estoy colocando por acá el esquema. Recuerden que ahora la carga unitaria es horizontal también. En este caso lo estoy colocando hacia la derecha. Puede ser a la izquierda también, no hay ningún problema, ¿ok? Para mí va a ser hacia la derecha. Listo, 1 tonelada fuerza. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, esto es muy interesante porque no varía, digamos, el cálculo no varía casi nada, por lo menos la tablita resumen, porque miren, el valor de n sigue siendo el mismo. Es decir, la carga de 60 toneladas fuerza sigue estando en este nodo, sigue actuando hacia abajo, sigue siendo de la misma magnitud. Por tanto, las fuerzas internas que esta carga me genera, vamos a llamarle n nuevamente, es lo mismo, o sea, no varía. El valor de L se mantiene constante, pues, ¿no? El valor de E también se mantiene constante. El valor de A también se mantiene constante. Así que este método es bastante interesante y también nos resumen algunos cálculos, porque simplemente es cuestión de calcular ese valor de N. Ahora sí, por supuesto que va a ser distinto, pues, ¿no? Y por supuesto que las multiplicaciones también van a ser distintas. Y estos serían pues los nuevos valores para el valor de n minúscula, debido obviamente a esta carga unitaria horizontal, ¿ok? Entonces, ahora bueno, ya podrán ver ustedes pues de que no es, ya no son 0, pues, ¿no? En el cálculo anterior, para la deflexión vertical o para la deformación vertical sí nos salía varios valores igual a 0, pues, ¿no? Pero ese es un caso particular. En este caso, miren, ya tenemos otros valores. Y nuevamente es cuestión de multiplicar y nada más. Y bien, la multiplicación de esos elementos pues sería esto que ustedes pueden ver por acá. Es decir, esto por esto sobre esto por esto, ¿ok? Para cada uno de los elementos. Y así nosotros obtener, obviamente, el resultado final. Esta sumatoria es la que nos interesa. Finalmente, el resultado o el desplazamiento horizontal de ese nodo simplemente sería 0.2808 centímetros, ¿ok? Nuevamente, este resultado es un valor positivo. Quiere decir que va en el mismo sentido de la carga unitaria que hemos considerado. Es decir, este resultado va en dirección horizontal hacia la derecha. Y así nosotros culminamos con este cálculo. Bien, espero que les haya gustado el video. Recuerden siempre de que este método de la carga unitaria es bastante sencillo, y a veces el cálculo, digamos, principal estaría solamente en analizar la armadura y calcular eso, ¿no? Las cargas o las fuerzas internas debido a la carga externa con n mayúscula y debido a la carga interna con el valor de la carga unitaria. Asimismo, es importante de que ustedes entiendan de que, digamos, mucho de los valores de esta tablita se mantienen constantes. Ya lo hemos visto, ¿no? Esto es constante, 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 constante. Lo único que cambiaría sería solamente esta carga de n minúscula, ¿ok? Debido a la carga unitaria. Después el resto es constante, entonces también facilita mucho el cálculo. Bien, nuevamente espero que les haya gustado el video. Recuerden por favor dejar sus comentarios y sin más que decir, nos vemos en la siguiente presentación. Chao.